buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. Mañana es día de Mercedes, ¿verdad? Mañana es asueto en Matagalpa, en la ciudad de León. Día de Mercedes, patrona de los leoneses y de los matagalpinos. Y a propósito, mañana cumpleaños dos compañeros muy cercanos desde hace muchos años, pero muchísimos años. Patricia Mercedes Méndez Arriaza, mañana está de cumpleaños. ¿Cuánto? Quién sabe, ¿verdad? Ya no se dice. Felicidades a Patricia. Mañana también está de cumpleaños Octavio José Loaiziga Espinosa. Creo que cumple 69, aunque él admite solo 62. Ya rumbo a la jubilación. Felicidades a Octavio Mercedes. También está de cumpleaños Adilia Mercedes Guevara y María Mercedes Idiaque Guevara. Felicidades a ambas. Marco Tulio Montiel Barrera nos recordaba el fin de semana pasado que ayer 22, cumplió 5 años de fallecido un compañero al que tuve la oportunidad de conocer, Lorenzo Vladimir Andino, conocido como Lenín, integrado al Frente Sandinista hace muchísimos años, allá por el 74, en el Frente Estudiantil Revolucionario FER. Luego combatió en el Frente Sur con Laureano Mairena y otros compañeros. Se quedó en el ejército. Ahí estuvo toda la guerra contra Estados Unidos en los años 80. Para el 90, Humberto Ortega, Toño Lacayo y la Violeta Chamorro limpiaron el ejército de sandinistas, decían ellos. Y sacaron a Andino. Él era jefe de Estado Mayor, con el rango de teniente primero en la primera región, y después el hombre se dedicó a estudiar, sacó la administración de empresas, con el triunfo del Frente Sandinista y de Daniel en el 2006, fue nombrado como director del Instituto Técnico del Viejo, el Instituto Regional de Occidente Liro, o también el Centro Tecnológico Padre Teodoro King. Y mientras tanto estuvo de fiscal electoral durante mucho tiempo, durante todas las elecciones. Era el jefe del tendido electoral. Dice Marco Tulio: hoy los viejanos rememoramos su ejemplo y hacemos nuestra su frase: dentro del frente todo, fuera del frente nada, hasta la victoria siempre. A Vladimir Andino. Saludos a toda su familia y a todos sus amigos allá en el Viejo, Chinandega, tierra sandinista y tierra de sandinistas, la tierra de Germán Pomares, de Narciso Cepeda, entre otros muchos compañeros. Desde La Habana, Cuba, Gustavo Robreño nos habla de la bancarrota de los gobiernos neoliberales de América Latina, bancarrota en el tema de los derechos humanos. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Inspirados y alentados por su socio y sostenedor, el régimen de Trump en Estados Unidos, suman ya varios los gobiernos actuales en América Latina que han hundido a sus países respectivos en una verdadera bancarrota de los derechos humanos, cubriendo de sangre, muerte y dolor a los pueblos que hoy son víctimas de tales prácticas y procedimientos. Las oligarquías conducen el criminal proceso, que asume características propias según el país del que se trate, pero tienen todos como denominador común la defensa desesperada del capitalismo neoliberal, la dependencia y la sumisión ante el imperialismo yanqui, la desigualdad social, la explotación sin límites y el blindaje de las clases dominantes para proseguir esta situación indefinidamente e impedir el más mínimo asomo de cambios sociales o políticos.
Las oligarquías latinoamericanas vienen de vuelta de lo ocurrido en las décadas iniciales del siglo XXI y no están dispuestas a un retorno semejante. Cuentan para ello con sus instrumentos habituales, los gobiernos, los partidos políticos afines, los tribunales y fiscales, los ejércitos, si es necesario, los medios hegemónicos de comunicación en cada país e internacionalmente, y el apoyo de los diferentes regímenes gobernantes desde la Casa Blanca de Washington, unidos en ocasiones, si es preciso, a instituciones y sectas que hacen también causa común con los oligarcas, llegado el momento de defender sus intereses compartidos que sienten amenazados por el campo popular, sean materiales o espirituales. La memoria y el recuerdo sangriento de las viejas dictaduras militares palidecen ante la situación actual de no pocos países latinoamericanos en aparente democracia y regidos por gobernantes civiles que sirven de cobertura al nuevo engendro oligárquico. Son naciones que hoy se desangran en medio del crimen sistemático y la injusticia social. Si vamos a señalar casos específicos, no podemos olvidar lo que ocurre bajo el régimen Uribe Duque en Colombia, acompañado por adláteres semejantes en Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay o Brasil. No es casual que entre los múltiples líderes sociales asesinados o encarcelados en muchos de estos países se encuentren los activistas, defensores o integrantes de los comités de derechos humanos que valientemente se enfrentan con las armas de la verdad y la ley a esos regímenes serviles y corruptos. Una mención especial merece el heroico Instituto de Derechos Humanos de Chile, que ha denunciado con firmeza y argumentación fundamentada las constantes violaciones que suceden en ese país y son encubiertas de manera impune por los políticos, los jueces y los medios de prensa. Las recientes luchas populares latinoamericanas indican que la hipócrita bandera de los supuestos derechos humanos que el imperialismo pretendió enarbolar desde Washington contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países dignos e independientes le ha sido arrebatada y ha pasado finalmente a manos de los pueblos. Los derechos humanos yanquis han sido sepultados por Trump y están en bancarrota. Y hasta aquí el comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Los derechos humanos del imperialismo norteamericano en la bancarrota total. ¿Te acordás cuando enarbolaron esa política allá en 1978 con Jimmy Carter? Como una manera de penetrar. Y durante muchos años esa fue la bandera con la que andaban los yanquis. Se acabó. Que hablen de derechos humanos con todo lo que está pasando ahí en Estados Unidos ahora. No tienen ninguna autoridad moral. Ni tampoco los europeos, ¿verdad? Con todas las chanchadas que hacen ellos por ahí. Son chanchos, de verdad. Chanchos. Hipócritas. Un amigo, voy a preferir guardar su nombre, me recordó varios aspectos, características del que estábamos hablando el lunes, del dueño del Canal 12, de Mariano Valle Peters, ¿verdad? Varios detalles. Me cuenta el amigo. En 1990, todos los equipos de la radio de la Contra, de la radio 15 de septiembre, le quedaron a Mariano Valle. Perdón, a Fran Arana Valle, a Fran Arana. Él los trajo a Nicaragua, que es pariente de Mariano Valle, ¿verdad? Y se los vendió a Radio Nicaragua siendo el director, y como no podía facturarlo, fíjense bien, él se roba los equipos, ¿verdad? Bueno, no se roba, o sea, los yanquis le dijeron, llévatelos pues, los de la 15 de septiembre, llévatelos pues. Entonces viene el desgraciado y se los vendía a Radio Nicaragua, ¿verdad? Y como no los podía facturar porque no tenía cómo, entonces Mariano Valle, que tenía su empresa, esa empresa que te conté, que era la que traía los equipos, birlando el embargo yanqui, entonces esa empresa fue la que facturó. Claro. Le paga el Estado de Nicaragua, le pagó por los equipos de la 15 de septiembre a Fran Arana Valle. Y a Marianito le quedó el 10%. O sea, limpio, ¿me entiendes? Así roban, hombre.
$150,000 le pagaron a Frank Arana en 3 pagos por esos equipos. 10%, $15,000 limpios le quedaron a Marianito. Yo mencionaba el otro día a Danilo Lacayo que se habrá hecho. Decía yo, pues estoy en rehabilitación ahí para ver si deja de ser narcodependiente allá en Miami. Y otra perla que nos recuerda el amigo es que Mariano Valle era socio, y es que yo ahora voy a contar algunas cosas. Era socio de Martín Bárcenas, otro delincuente, en una empresa publicitaria que armaron, una agencia publicitaria que se llamaba Publimerc, en la época de la Violeta. Entonces, durante la Violeta y durante Alemán, eso hicieron reales, hermano, manejaban las principales cuentas publicitarias del Estado. Telcor, por ejemplo, ¿no? La DGI. En la DGI, Bayrón Jerez le hizo mil volados a Mariano Valle, 1000 volados, un chapulín, ¿verdad? Y mira cómo son de hipócritas. Es que la derecha somocista es así, bo. Hay una regla entre los publicistas, yo no sé. Ahora si sigue funcionando la UNAP, ¿verdad? La Organización Nacional de Agencias de Publicidad, que tenía mucho poder hasta que Internet apareció. Entonces, porque era la que los clientes, las empresas, acudían a las agencias de publicidad para pautar en la televisión, en la prensa escrita, en la radio. Y entonces la UNAP era la cámara del COSEP encargada, que agrupaba a los dueños de agencias de publicidad. Entonces había una regla. Un dueño de medio de comunicación no puede ser dueño de agencia de publicidad. Esa era una regla de oro, se suponía, pues, una regla no escrita. Mariano le valió, mano. Él era miembro de la UNAP y él era dueño de un medio de comunicación, no de uno, de muchos. Ahora les digo. Y sin embargo tenía una agencia de publicidad. Así son de delincuentes, hombre. Así son. Y no crea, se repartió con la cuchara grande, agarró un montón de frecuencias de radio, Mariano Valle. Ahí están todavía. Y después se quedó con una parte de la radio de Río, ¿verdad? Con una parte. Los hijos de Mariano son los dueños de una empresa de megarótulo y son propietarios de 3 plazas comerciales. ¿De dónde habrán sacado tantos reales? Y de 5 emisoras de radio, la Magic, la Sonora, la Radio Amor y otras 2. 5. Todo eso se lo piñatearon con la Violeta y con Alemán. Y ahora vienen ellos, los honorables, los honrados, los demócratas, delincuentes. Bueno, tenía que facturar eso. 2 cositas. Vamos a hacer la segunda parte de Rigoberto, porque hay muchas cosas que hablar. Pero quería hablar de 3 cositas más. La primera, yo sigo insistiendo que es una maravilla. Yo creo que, bueno, es difícil calibrarlo, pero yo creo que el programa del gobierno sandinista de mayor impacto en los últimos años es Mi Hospital, Mi Comunidad. Es una verdadera maravilla. O sea, se han ido a meter a todos lados. Y no te estoy hablando solo de decir han ido a todos los municipios. No, es que han ido a la comunidad. Y ahí llevan el ultrasonido, ahí llevan equipos de rayos, ahí llevan de todo, hermano. Clínicas odontológicas, clínicas oftalmológicas. El otro día, ayer creo que vi de rehabilitación por daños en la pierna, en los brazos. Entonces están los masajistas ahí en las comunidades allá metidos en cualquier lado. O sea, y no es crear que llega poquita gente, es que chimbazo de gente el que llega. Es colocarle el hospital en la comunidad es una maravilla. Claro, y después le dan seguimiento, le mandan examen o lo que sea, y le dicen, bueno, ahora tiene que usted ir a tal hospital para que se haga este tratamiento porque usted tiene tal enfermedad, o para descartar tal enfermedad. ¿No?
Y entonces, claro, ya la persona ya está empoderada de lo que tiene, de lo que no tiene. Además, segura de que no le van a cobrar, que le van a atender bien, que van a ser los especialistas. Y de paso se va detectando, verá, cuáles son nuestros males crónicos. Algún paciente que esté con fiebre, algo así, que pueda ser sospechoso del COVID. Porque el COVID no se ha ido. Allá anda, viste, el COVID. Hay que cuidarse. Allá anda el COVID. Es verdaderamente maravilloso ese programa. Maravilloso. Y vieran el impacto que ha tenido en la gente. Lo que pasa es que los que vivimos en las ciudades y tenemos acceso regular a los hospitales instalados por el gobierno sandinista, pues tal vez para nosotros no es tan relevante, pero para los que viven montaña adentro, pueblo adentro, y que para ellos significa perder 1 o 2 días de trabajo, movilizarse al hospital, que te llegue a la comunidad, eso es una maravilla. De verdad que sí, yo no sé quién lo habrá inventado, pero es un genio el que lo inventó. Eso me decía un amigo un día de esto. Y de verdad que la partieron, hermano, la partieron. Como también la han partido, fíjate que hay un programa que pasa desapercibido, que hay tantas cosas que se hacen, ¿verdad? Pero hay un programa que también a mí me parece maravilloso, pues. Los jubilados, vos sabés que no hay peor cosa para una persona que sentirse inútil. Entonces el INSS ha organizado en las casas para los jubilados, para su esparcimiento, para que pasen ahí el día, ha organizado cursos de distinta naturaleza para que aprendan una nueva habilidad o desarrollen, perdón, una nueva habilidad, alguna técnica. Y el otro día había un curso que lo estaban dando, cipote, ya qué bonito, de cómo navegar en internet, cómo operar las aplicaciones que hay para un teléfono celular o para una computadora. Y ahí los jubilados, mano, atentísimos y aprendiendo. Salvaje. Salvaje. Cosas que parecen así, de poca importancia. ¿Cómo le cambian la vida eso a mucha gente? ¿Cómo le cambian la vida? Y también he visto jubilados dando clases a otros jubilados o a gente joven, pero ya están jubilados ellos, sobre la experticia que ellos tienen. Excelente iniciativa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INSS. Bueno, vean, sobre esto de la pena máxima, una sugerencia que me hace un compañero, por aquí tengo el nombre, voy a buscarlo, que a mí me parece buenísima. Es mi opinión, ¿verdad? Espérate, voy a buscarla. A ver si no la borré, ¿verdad? Para buscar el nombre del compañero. Pero no, parece que no lo tengo ya. Pero bueno, la sugerencia que él hace es la siguiente. En lugar de hablar de pena máxima, dice el compañero, y yo creo que es muy buena idea, eliminemos el techo máximo para cumplir una sentencia. Quitemos los 30 años y que el reo cumpla los años por los cuales es condenado. ¿Me entendés? Es decir, por ejemplo, viene un reo, este asesino de las 2 niñas, que la fiscal pidió 30 años por cada uno de los crímenes y creo que 25 por cada una de las violaciones. 60 más 45, más 60 más 50, 110 años, esa es su condena, ya está. Y hay que agregarle sin derecho a libertad condicional o al régimen de prisión domiciliar, sin derecho, ya está. Y es verdad, me parece una buena fórmula. ¿Cuál es lo difícil de esto? Es tipificar, no difícil, pues lo que hay que ser muy cuidadoso es tipificar qué cosa es un delito de odio. Saberlo tipificar. No solo es odio contra las niñas o contra las mujeres, sino contra cualquier ser humano por cualquier razón. Pero cómo se demuestra el crimen de odio. Eso es lo que hay que tener mucha precisión. Y por eso hay que hacerlo bien hecho.
Y en eso están trabajando todo un equipo de juristas hasta que se presente la iniciativa a la Asamblea Nacional. Por cierto, ayer presentaron una iniciativa y se les acabó el negocio a todas las ONG aquí. Se les acabó. Ahí está una iniciativa de ley que los regula, les pone la camisa bien fuerte, hermano, para que dejen de estar lavando dinero y que dejen de estar recibiendo dinero supuestamente con un fin para utilizarlo con el fin de conspirar contra el gobierno legítimamente constituido. Se les acabó el negocio, están en una lloradera. Pero regreso al tema de la cadena perpetua. Mira, yo les decía el otro día, esto no resuelve. Y les voy a contar un caso. No voy a dar nombre, no voy a dar ubicación ni nada, pero es un caso estremecedor. Y que esto evidencia que esto es un problema de naturaleza social y cultural. En una escuela X, ustedes saben que poco a poco se fueron reintegrando los niños y las niñas y los jóvenes a sus clases. A muchos nunca interrumpieron su asistencia a clase, muchísimo, pero hubo muchos otros también que sus padres prefirieron tenerlos en casa. Y por eso hubo las teleclases, las radioclases, etc. Pero después de las vacaciones del primer semestre, se fueron reincorporando muchísima gente. Y ya casi muy poco cipote quedó sin regresar a clase presencial, ¿verdad? Entonces, un matrimonio prefirió que sus hijas, 2 niñas, pues no regresaran, pero después decidieron que sí y le fueron a solicitar a la escuela pues que les permitiera regresar a sus niñas, aunque estaba muy avanzado el año escolar, y que les ofrecieran una ayuda especial para ponerlas al día y que aprendieran lo que no habían podido desarrollar a lo largo de los meses que no asistieron a clase, y que además pudieran pues aprobar su año. Y por supuesto la dirección, encantada de la vida, les ofreció todo el respaldo, etcétera. Pero, y aquí viene, en un momento dado, ¿verdad?, el matrimonio pide una ayuda especial para una de sus niñas porque había sido violada por un tío. Y que necesitaban atención psicológica y acompañamiento. Ya habían puesto la denuncia ante la Policía Nacional. Y luego viene lo peor. Y entonces la madre de la niña revela ahí, muerta en llanto, que el tío, es decir, su hermano, que violó a su niña, a ella la había violado primero cuando eran ambos chavalos. Y sigue, esto es peor. Entonces, resulta que el individuo alegaba que la niña, su sobrina, era la que se le ofrecía y que le pedía 20 córdobas a cambio de sexo. Pero mira qué terrible, culpando a la niña. Y lo peor de todo es que en el caso de la madre de la niña, es decir, hermana del violador, tanto en la violación de la señora como en la violación de la niña, de ambas cosas sabía la mamá del violador y de la muchacha. La abuela de la niña lo sabía. Y aparentemente lo incentivaba. ¿Sí me entendés? Entonces, esto es un problema muy profundo, muy profundo. Esto no se resuelve con la cadena perpetua. Contribuye, y eso es lo que ha hecho el gobierno, políticas dirigidas a la niñez, políticas de valores, charlas por todos lados,
que las mujeres estén conscientes de sus derechos, que los niños y las niñas estén conscientes de sus derechos, pero es que eso no se resuelve. Hoy te conté cuáles son tus derechos y mañana ya la mujer o el niño o la niña ya sabe cuáles son y los va a defender. Eso no es así, eso es un proceso en el cual tiene que estar acompañado por políticas de Estado y por la comunidad. Entonces yo te pregunto, a ver, ¿qué harías vos? Esta muchacha, madre de 2 niñas, fue abusada sexualmente por su hermano y su mamá sabía lo que estaba pasando y lo permitía. Y luego su hermano viola a su hija y su mamá sabe que su hermano está violando a su hija, es decir, a su sobrina, y no hace nada. La abuela. ¿Te imaginas esa mujer lo que ha sufrido y lo que está viviendo, el calvario que está viviendo? El calvario de esas de esa niña. El horror. ¿Qué harías vos? ¿Denunciás a tu mamá? ¿Qué harías vos? ¿Qué haces vos ahí? Al hermano obviamente denunciado, pues, pero a tu mamá también la denunciaría. ¿Te fijas cómo la cosa es de compleja? ¿Verdad? Y uno conoce ese caso que te estoy contando, como ese caso, uno conoce muchos otros. De cosas terribles que pasan. Y las estadísticas demuestran que en general los violadores son personas cercanas a las víctimas. Familiares, en primero o en segundo grado, vecinos o convivientes, como en el caso del asesino de Mulucucú, que era un amigo de la madre, le daban posada y él fue el que abusa y asesina a las 2 niñas. Pero es que eso es lo más frecuente, eso está demostrado estadísticamente. Las violaciones, ¿cómo se llama eso? Al azar, no son la mayoría. Provienen del hogar. Entonces, por eso te digo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo común, colectivo, todos, ¿no? Para ir frenando esta plaga que destroza el espíritu, el alma, la vida de tantísimas mujeres. En cualquier estadio de su edad, mujeres que en la niñez, mujeres que en adolescencia o mujeres que ya adultas son abusadas, son violadas. Y no se trata de un problema menor. Lo que pasa es que muchas veces cerramos los ojos, decimos, eso es cosa de ellos, no te metas. Y a veces también es cierto, pues, porque a veces uno trata de ayudar y la propia víctima que está totalmente enajenada es la que te recrimina por andarte metiendo en lo que a vos no te importa, según sus palabras. Lo que cuento todas estas cosas con el propósito simplemente que reflexionemos, pues. Esto no es un problema del Estado, de las leyes o de perseguir desde la policía. No solamente es un problema visto de esa manera, sino que es un problema complejo, multicausal, en el cual todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar. Desde nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro centro de trabajo, el centro de estudio, la familia, para que la pensemos. O tener los casos de los curas, ¿no? Y de los pastores, que aprovechando la fuerza de la imagen de su figura como interlocutores de la fe cristiana de las personas, sobre todo las mujeres, aprovechan y violan, abusan. Lo mismo con jefes que acosan una y otra vez. Conozco un caso terrible, ¿verdad?, de un jefe
que la acosó de tal manera a la muchacha que la mandó al psiquiátrico. Y la muchacha no podía renunciar porque era madre soltera de 3 hijos. No podía renunciar, una muchacha preciosa, muy inteligente. Y la acosaba, ella nunca cedió. La democionó, la mandó a cualquier cargo, le congeló el salario. El psiquiátrico fue a parar la muchacha. Y el tipo ahí sigue. Ese es otro fenómeno, ¿no? El acoso sexual en el trabajo. Terrible, hermano. Entonces, tengamos conciencia que nosotros somos parte del problema. Nosotros los ciudadanos de Nicaragua. Esto no es un asunto solamente del Estado con las leyes, de los jueces aplicando la ley, de la policía poniendo en prisión a quienes han violado la ley. No solamente es así. Y por eso yo también insisto en que la policía tiene que asumir un papel mucho más beligerante en la protección de las víctimas de violencia sexual. Ayer me contaban un caso, voy a decirlo rápido, no voy a decir el municipio, pero voy a decirlo. Fíjense, miren, en una casa X, una madre sola, soltera, pues, dos hijos, una de ellas una muchacha adolescente, muy guapa. Una noche, por alguna razón, se despierta la señora y observa que en el tendedero de su casa está una ropa que no es de ella, que no es de nadie de la casa, porque es de un varón y en la casa no viven varones. Y dice, ¿qué es esto? Y se queda despierta. Oye un ruido, se sale y en la puerta del cuarto de su niña adolescente está un hombre totalmente desnudo. Ella pega los gritos, los vecinos acuden en ayuda, capturan al hombre, le pegan su buena cachimbiada, llaman a la policía que queda a 2 cuadras de la casa, a 2 cuadras de la casa. Esto no ocurrió hace un año, ocurrió hace un par de meses. Llaman a la policía que queda a 2 cuadras de la casa. Ya vamos a llegar, transcurre 1 hora, nada. Y el hombre ahí. Entonces finalmente deciden, parte de los familiares, los vecinos, van a la policía, miren qué barbaridad, nos hemos llamado, no, es que no tenemos gasolina. No podemos ir. Entonces la gente llevó al hombre en bola ahí, con la ropa cargando por el pueblo hasta llegar. Aquí está, pues. Y ahora vienen en el juzgado y le dicen a la señora, mire señora, en manos de usted está, si queda libre. Decime vos. Si quiere, usted retira la denuncia y lo dejamos en libertad. Sugiriendo. Entonces, es un problema complejo. Tiene que ver con muchas cosas. Sobre todo con asumir que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. La policía, el sistema judicial, los maestros, las maestras, el universo, todo, para que frenemos y poco a poco erradiquemos esta maldita plaga que es la violencia sexual contra las niñas, los niños y las mujeres. Regresamos con Rigoberto, son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 12 minutos. ¿Por qué creo que es importante continuar con los Rigoberto? Por 2 razones, miren. O sea, lo que hizo Rigoberto es de tal impacto, de tal magnitud, que gracias a esa acción, por ejemplo, en términos figurados, resucitó Sandino en Nicaragua. Se comenzó a hablar de Sandino de nuevo. Pero además, lo que implicó para miles de nicaragüenses
involucrados o no en política, que fueron detenidos, torturados, pero sometidos a torturas bestiales, quedaron lisiados para toda su vida, marcados para toda su vida, o fueron asesinados, o perdieron todas sus propiedades. O sea, el terror que impusieron los hermanos Somoza a partir del amanecer del 22 de septiembre de 1956, el terror que impusieron es de antología. Y ahí se fueron moros y cristianos. Y vamos a contar algunas cosas. Uno de los que fue víctima totalmente circunstancial del odio, de la venganza de los hermanos Somoza, fue el doctor Clemente Guido, fallecido ya en 2004, creo, sí, 2004. Abogado conservador, perdón, médico conservador del Partido Conservador, pero que en aquel momento, en 1956, no se metía en política para nada. Venía de la extrema pobreza, contado por él mismo en un libro que se llama Noches de Tortura, escrito entre 1962 y 63. Su hijo lo acaba de publicar de nuevo en versión digital. Entonces el doctor Clemente Guido estaba estudiando medicina y iba a sacar su especialidad. Y entonces se va a El Salvador buscando cómo trabajar y cómo aprender en el Hospital Rosales, creo que se llama, de San Salvador, para sacar chambulines y ayudar con sus estudios. Allá se encuentra con un grupo de exiliados nicaragüenses, entre los cuales los que participaron en la conspiración de Rigoberto, pero él no se metía en política, ni cuenta se daba. Le dan una misión, anda a buscarte a Cornelio Silva y le vas a decir que se pare todo porque ya cambiaron los planes. Él se fue al regreso de Nicaragua, se fue a buscar a Cornelio, pasó 15 días buscándolo, nunca lo halló, pues no dio el mensaje, le dieron una revista Selecciones como contraseña, pero nunca lo halló a Cornelio. Pasó, para él pasaba, pues ya está, pues. Como él no se metía en política, él estudiaba medicina, ya está. Allá en El Salvador conoció a la que después fue su esposa, una enfermera salvadoreña. El caso es que entonces él está trabajando en el Hospital General para el 21 de septiembre. En aquel tiempo, pues las noticias no volaban como ahora, ¿verdad? Balacean a Somoza, llega al hospital y resulta que le dicen, él estaba de interno y le dicen, usted va a quedar a cargo porque vamos para el hospital, vamos para León porque hay una balacera, pero no sabe nada. Hasta después al rato se dio cuenta de lo que había pasado. Todo eso lo cuenta él. Pero pongan cuidado en esto. El caso es que pasa el tiempo y producto de las torturas que se daban a todos los que echaron preso, uno de ellos lo involucra y dice que él estuvo en El Salvador, así, lo cual era cierto, y que él era conocedor de lo que iba a ocurrir. Entonces lo echan preso. Sin estar militando en nada. Él era conservador de familia. Su abuelo había sido coronel del ejército Emiliano Chamorro. En aquella época él era un hacendado. Se metió al ejército de Chamorro a pelear contra los liberales. Termina la guerra, cuando se rinden los dos bandos, solo Sandino queda, y ya saben lo que ocurrió. Entonces él regresa y ya no tenía nada porque todo lo debía y perdió todo, quedó en la pobreza. Y después, por tradición familiar, él era conservador, pero no se metía en nada, más estaba decepcionado de todos los políticos. Entonces lo meten a la cárcel, ¿verdad?, para octubre de aquel año, y lo someten a todo tipo de suplicio. Pero les quiero contar una anécdota que tira el doctor Guido. Él finalmente termina diciendo lo que querían oír los guardias con el propósito que no lo mataran en la sala de tortura, porque le estaban aplicando la del pozo, que le llamaban los baños termales, que eran desnudos, lo ataban de los tobillos, lo dejaban caer en un pozo, ¿verdad?, a que
sin respirar ahí adentro del pozo hasta que le daba la gana al guardia y entonces ya no aguantaba ese suplicio más la golpiza, ¿verdad? Somoza de Baile personalmente y el maldito desgraciado de Gonzalo Lacayo era el jefe de las torturas. Por eso es que el comando en el que estaba Oscar Turcio de jefe, estaba Daniel, estaba Edmundo Pérez, ejecutan a ese maldito. Torturó a innumerables ciudadanos nicaragüenses. Sentía placer en la tortura. Gonzalo Lacayo. Y otro que se llamaba Carlos Silva, no, si mal no recuerdo. Entonces el caso es que, bueno, Clemente Guido declara lo que quiere oír la guardia, entonces lo mandan al hospital a recuperarse todas las bestialidades que le habían hecho, y en el hospital tenía al lado a un guardia que supuso que él también era guardia, que Clemente era guardia. Entonces le habla a él como que están hablando entre guardias. Y oigan este relato. El hombre se llamaba, ahora de apellido Andrade. Y le cuenta: yo soy chofer de casa presidencial de Somoza. Fui de los de confianza del viejo Tacho. Una noche me dijeron que alistar a la zaranda cerrada. La zaranda era una especie de entre camión y camioneta donde metían a los presos. Cerrada era cuando iba encapotada, po. Así lo hice, y unos oficiales se me subieron al vehículo y me ordenaron que fuéramos al campo de Marte. Llegamos y ahí sacaron a los reos Palacios y Rivas Montes. ¿Quiénes son Palacios y Rivas Montes? Palacio es el ingeniero Luis Morales Palacio, y Rivas Montes es un militar de carrera de origen hondureño, poeta y pintor, cuyo nombre era Jorge Rivas Montes. Los dos de ellos fueron parte de la conspiración de abril de 1954. Fueron condenados a 2 años de prisión y estaban a punto de cumplirlo. Vamos. Entonces los sacan en el campo de Marte, de la cárcel del campo de Marte, los sacan a los dos, ¿verdad? Se subieron los oficiales de la guardia que van a sacar a los presos, se suben con los presos a la zaranda en la parte trasera del vehículo. Y me ordenaron partir en la ruta León. La madrugada se nos venía encima, madrugada del 22 de septiembre de 1956. Por lo que aceleré para llegar a León pronto. Vos sabés que los militares no preguntamos, sino que obedecemos órdenes. En el camino oí ruidos en la parte trasera como si forcejearan los reos. Me asomé por la ventanilla trasera y vi que los dos oficiales se ocupaban en estrangular a los reos. Sentí miedo, pero seguí manejando. Llegamos al Repollal, vos sabés dónde queda. Ahí ya nos esperaban las zanjas abiertas donde fueron tirados los cuerpos de los reos. Regresamos a Managua, donde llegamos en la mañanita. Desde entonces no puedo borrar de mi mente la imagen de los reos que forcejeaban por librarse de los oficiales. Por eso me emborraché hasta caer en el delirio. ¿No te pasaría a vos lo mismo, hermano? Él estaba en el hospital porque andaba en delirio alcohólico, de tanto guaro que había ingerido, y la razón era porque él fue testigo del asesinato de estos dos prisioneros, a los que él identificó, pero en realidad fueron 4. Ya les cuento quiénes son. Jorge Rivas Montes, militar hondureño, como ya te conté, ¿verdad? Y este hombre, mira lo que él era sobrino de Juan José Rodríguez Somoza, a su vez sobrino de Somoza García y hombre de la confianza de Tacho Viejo. Entonces, cuando supieron que él estaba involucrado, utilizan al tío para que se rinda, ¿ya? Y así es que logran la rendición del grupo que él encabezaba. Y aún así es uno de los asesinados la madrugada del 22 de septiembre de 1956. ¿Verdad? Sigo. El ingeniero Luis Morales Palacio era sobrino de Conchita Palacio, de la doctora Concepción Palacio, un sobrino de ella.
Los capturaron el 20, perdón, los matan, como te decía, el 22 de septiembre de 1956. Los otros son el general Bonifacio Miranda. ¿Qué dirá el nieto que ahora anda metido ahí con los yanquis? El general Bonifacio Miranda, conservador, que se había ganado el rango militar en la guerra, líder conservador, que lo querían mucho en Granada, en Boaco y Chontal, donde tenía sus operaciones, y le decían Pacho Miranda. No se estaba metiendo en política allá, estaba metido en una finca que él tenía en Chontales. Lo agarraron preso. Ese es otro de los asesinados de esa noche. Y miren lo que es la vida. Un hijo de Pacho Miranda se había ido a Estados Unidos. Allá hizo su vida, chavalito. Y era ciudadano norteamericano. Se alistó en la Marina de Estados Unidos. Se fue a la guerra contra Corea, contra el pueblo de Corea. Lo destinaron después que terminaba la guerra a la base de Okinawa, en Japón. Ahí supo que habían matado a su padre. Y comenzó a buscar su cuerpo. No a buscarlo él, pues, sino a presionar para que le entregaran el cuerpo de su padre a la familia. Como nadie le hacía caso, entonces se fue al Departamento de Estado. Puso la queja, como era ciudadano norteamericano. Entonces Somoza aceptó entregar el cadáver. Lo fueron a desenterrar del pozo donde lo habían tirado y estaba bastante conservado el cuerpo por la consistencia caliza del terreno. Finalmente fue sepultado el 5 de febrero de 1957. Y el cuarto asesinado, Ramoncito Orozco Arburola, cantautor y animador entre el fusil y la guitarra de la legendaria Legión del Caribe, creada por Betancourt, Figueres y Muñoz Marín para combatir las tiranías de Trujillo en Dominicana y de Somoza en Nicaragua. Tampoco se estaba metiendo ya en política. Su padre, don Mateo Orozco, era dueño de una talabartería en Managua y había logrado que se alejara de la política. Le compró una finca en la Libertad Chontales y ahí lo fue a sacar la guardia. Y el cuarto asesinado. Eso solo es los que estaban presos. Nada más. Pero es que el Neón, me contaba, me pasó estos datos, el general en retiro, César Larga Espada Palavicini, muchas gracias al general Larga Espada Pala, le decíamos en el colegio, que tras el asesinato de Rigoberto, tras la acción heroica de Rigoberto, a mí no me gusta esa palabra gesta es otra cosa, es una acción heroica, una acción revolucionaria además, de Rigoberto, y su muerte, por lo tanto, los Somoza de Baile desatan el terror en Nicaragua entera, especialmente en León, porque en León ocurrió. El terror, la tortura y la muerte que servían de desahogo a los hijos de Somoza, sedientos de venganza y de consolidar el poder que habría de convertir a la dictadura en una dinastía republicana para vergüenza nacional. Ya les conté el asesinato entonces de Luis Morales Palacio, Jorge Rivas Monte, Bonifacio Miranda y Ramón Orozco Arburola. Eso que les contaba, donde los condujo este hombre, el guardia para asesinarlo, mejor dicho, para sepultarlo, el Repollal queda en el Tránsito, el balneario, el Tránsito, ahí, eso era de Somoza, y el que lo llevó fue Carlos Silva. Entonces quiero leer esto. Después de la acción justiciera de Rigoberto López Pérez, particularmente en León, se desató una feroz represión de parte de la dictadura somocista. Fue una orgía de sangre y violencia que sufrió León y toda Nicaragua. Hay testigos vivos de todos estos hechos. Esto es importante, hay testigos vivos, todavía viven muchos testigos de lo que ocurrió en León la madrugada del 22 de septiembre de 1956 y los días subsiguientes.
Se nos están muriendo. Como quisiera tener los recursos, no, para andar entrevistando a todos ellos, que a todos son muy mayores, que contar a cada quien su experiencia o lo que escuchó. Tal vez los estudiantes de historia de la Universidad Nacional pudieran hacer ese trabajo, ¿no? La madrugada, perdón, del 22 de septiembre de 1956 y los días siguientes, el terror que se vivió en León. Y es importante, ojalá que nos escucharan los jóvenes, que escucharan estas cosas de lo que pasó en Nicaragua, de cómo se vivía en Nicaragua, cómo pagaba todo el mundo por cualquier cosa. El intento golpista, nos dice el general Larga Espada, de abril de 2018 no es ni más ni menos que una repetición de la conducta criminal del somocismo. Y en base a testimonios de leoneses que él conoce, él nos da 5 eventos. Primero, la Guardia Nacional asesinó en León la madrugada del 22 de septiembre a alrededor de 50 personas. Los capturaban y les aplicaban la ley fuga. ¿Te acuerdas lo que era la ley fuga? La ley fuga era, te echaban preso, entonces te decían, ve, ya estás libre, te puedes ir. Habían dos maneras. Te podés ir y lo volvían a meter preso, argumentando que se iba corriendo, que iba huyendo la autoridad. Esa era la opción más optimista. Pues la mayoría era que los mataban y simulaban que había sido un intento de fuga. Incluso los propios guardias le decían, corre, corre. Y pum, lo disparaban y los asesinaban. Los cadáveres quedaban tirados en las calles de León. Segundo, la Guardia Nacional incendió, le pegó fuego a una manzana entera en el barrio del Calvario, cerca de donde quedaba la fosforera y cerca de la madre de Rigoberto López Pérez y la casa de Amparo, la muchacha que acompañó a Rigoberto para entrar al baile donde iban a proclamar la candidatura del asesino Somoza García. Echaron presos y torturaron a Soledad López Calero, la madre de Rigoberto López Pérez, y a sus hermanas, que eran chavalas adolescentes en aquel momento. Doña Soledad murió el 3 de marzo de 1970, cuando tenía 66 años. También torturaron a la mamá de Juan y a sus hermanas. Cuarto, recuerdo a este sacerdote, el sacerdote Marcelino Areas, originario de Telica, se atrevió a celebrar una misa por el alma de Rigoberto López Pérez, razón por la cual fue encarcelado y golpeado. Este cura fue muy valiente, muy valiente. Fue un hombre muy comprometido con los pobres. Ayudó a los antisomocistas, por supuesto a los sandinistas. Y qué clase de coyoles los de este cura, vos. En esa represión que había, el terror impuesto por todas partes, y él se atreve en Telica a hacer una misa por el alma de Rigoberto López Pérez. Eso se llama tenerlo bien puesto. El padre Marcelino Areas. Y oigan el quinto aspecto que nos cuenta el general Larga Espada. Convirtieron en campo de concentración la plaza central de León, la plaza Juan José Quesada. Alrededor de 200 personas que asistieron a la fiesta del 21 de septiembre o que tuvieron la mala suerte de andar cerca de la casa del obrero, que así se llamaba o lleva el nombre de Rigoberto, los echaron presos, los interrogaron, los torturaron, los obligaron a estar ahí en esa plaza como cárcel. O sea, el estadio de Chile, que para el Pinochet, eso fue para los Somoza, los hermanos Somoza, la plaza de León.
Ahí todo el mundo tenía que ir a hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre. Ahí pasaron días y noches enteras sin ningún tipo de condiciones. Solamente por haber asistido a la fiesta o haber estado cerca del lugar. Ese fue el terror. Y nos cuenta el coronel en retiro Reinaldo Lacayo. Su papá falleció hace poco. Murió el 6 de agosto de 2020. Ya tenía, 87 años. Y su papá, que era zapatero, Juan Benito Filemón Lacayo Morales, tenía 23 años. Y ese muchacho fue uno de los que llevaron allí a la Plaza Central de León, al Parque Central. Lo llevaron junto con otro zapatero, Guillermo Esquivel. Los zapateros fueron un gremio muy combativo, muy beligerante, tanto en León como en Estelí. Bravo. Fueron de los primeros que se organizaron en sindicatos, de los primeros que conocieron las ideas del socialismo en Estelí y en León. ¿Verdad? Y él contaba esto, pues, falleció el 6 de agosto, militante del Frente Sandinista hasta su muerte, con su carnet. Y ahora les voy a contar algo más. Porque Tomás Borges cuenta bastante de lo que ocurrió en aquella época, en La Paciente y Paciencia. Por cierto, recuerden, este viernes distribuimos los libros. Todavía tienen tiempo de mandar su testimonio. Este viernes, La Paciente Impaciencia, La Guerra Olvidada y otras cosas que les vamos a distribuir el viernes. Dice Tomás en el capítulo 10 de La Paciente Impaciencia, acápite 3. Tomás estuvo preso a raíz de la ejecución de Somoza García. Él cuenta, antes de esto, antes de lo que voy a leer, él cuenta, Tomás, que allí en León convocaron a un acto para recordar a Uriel Sotomayor, que había sido asesinado por la Guardia. Y entonces dice que para boicotear el acto y que los chavalos no llegaran, el rector somocista de la UNAM León inventó un paseo gratuito y montó a todo el chavalero y se lo llevó para la Poneloya. Entonces, el caso es que no llegó al acto ni un solo estudiante. Solo Carlos Fonseca, Edwin Castro, Tomás y no recuerdo quién más. Entonces ahí se le ocurre a Tomás decirle a Carlos Fonseca, mira, hagamos un periódico, ¿no? Cuando dice que Carlos Fonseca casi lo agarra por aquella ocurrencia del universitario, pero finalmente se hizo. En la imprenta de Edwin Castro, donde se imprimía el universitario, se encontraron por única vez, oigan esto, la única vez que se vieron cara a cara fue en la imprenta de Edwin Castro, Carlos Fonseca y Rigoberto López Pérez. Rigoberto declamó algunos poemas e intercambió en un rincón palabras en voz baja con Edwin. Carlos Fonseca era un cipote, tendría que 20 años. Tomás era mayor y Rigoberto ya tenía 26. Edwin andaba más o menos por esa edad. Y dice Tomás, nada nos dijeron de lo que hablaron. En aquellos años amargos, el sueño de los exiliados, de los dirigentes antisomocistas, era matar a Somoza. Se quería vengar la sangre de los deudos asesinados, dar una respuesta radical al reinado fatal de aquel dictador buen mozo, carismático e insaciable. Alrededor de esa idea, que no tenía expresiones concretas, se organizó, si organización puede llamársele, un grupo de políticos que, sin tomar demasiado en serio el proyecto, proporcionó alguna ayuda monetaria a Edwin Castro, quien se encargó de ser el principal conductor operativo del ajusticiamiento. Pocos días después, en la Casa del Obrero de León, entre música bailable y risas diseñadas, el viejo Somoza quedó paralizado de terror cuando un hombre joven se puso en impecable posición de tiro y le apuntó con un revólver. Ahí, a pocos metros de Rigoberto, estaba el hombre que, después de brindar con champán,
había ordenado el asesinato de Sandino. Allí, a pocos metros de la venganza del pueblo, estaba el jefe de los asesinos, de los torturadores, de los contrabandistas, el íntimo amigo de los yanquis. Ahí estaba la caja de caudales donde se guardaban protegidas por una jauría de fusiles las riquezas del país. Ahí estaba rodeado de miradas que suplicaban una mirada. Allí estaba el alarde de vestidos pegados a la piel de mujeres que padecían el calor con el mismo estoicismo con que los hombres sudaban hasta el nudo de corbatas. Ahí estaba el jefe del grupo de los dados cargados, el propietario de hilados y tejidos del Porvenir, de la Marina Mercante Nicaragüense, de las líneas aéreas de Nicaragua, del Ingenio Montelimar, de los Fósforos Momotombo, de la Cementera, de la Compañía Nacional de Seguro, de Textiles Gadala María. Ahí estaba el dueño del diario Novedades y la pasteurizadora La Salud, a las que se irían agregando Metal y Estructura Centroamericana de Ahorro, Hoteles de Nicaragua y Compañía, Hotel Irazú de Costa Rica, Aceitera Corona, Tabacalera Nicaragüense, la Nestlé, la Fabritex, la Ercasa, la Electroquímica Pengual y más de 500 sociedades anónimas. Ahí estaba el corpulento propietario del 30% de las tierras laborables de Nicaragua, el dueño de 1000 medallas y de 20 queridas, el arrogante saco de grasa. Ahí estaba el son of a bitch, el hijo de puta de los yanquis cagándose en los calzoncillos de lino frente a aquel solitario, pequeño y enorme revólver. Cuando los guardaespaldas reaccionaron, Rigoberto López Pérez cayó herido y en posición de tendido siguió disparando contra el terrible, el horrible, bellísimo blanco hasta agotar el último cartucho. Pongan cuidado. Rigoberto dispara, hace los primeros 2 o 3 disparos, acierta. Los guardaespaldas reaccionan, disparan y hieren a Rigoberto. Y Rigoberto, caído, tendido, siguió disparando contra Somoza García. Solo trasládense a ese momento. ¿Quién era aquel hombre? Según Carlos Fonseca, era el héroe y poeta que dio su vida para justiciar en 1956 al sicario que a sueldo de la embajada norteamericana crucificó a Augusto Sandino. Apenas apagado el eco de los disparos entre los ayes de los heridos, después de haber arrastrado el cuerpo de Rigoberto López Pérez desde el salón hasta el portón de salida, dejando un largo rastro de sangre, se desató una represión generalizada en todo el país. Decenas de miles de nicaragüenses fueron a la cárcel, pero aquel hecho extraordinario marcó el fin de una etapa de hielo y de silencio que se había iniciado el 21 de febrero de 1934 y otro 21 terminó el 21 de septiembre. Edwin Castro me había expuesto a grandes rasgos el plan y nada le dije a Carlos, quien pasaba sus vacaciones de septiembre en Matagalpa al lado de su madre. De inmediato, todos los dirigentes políticos y estudiantiles fuimos capturados. Carlos fue detenido en Matagalpa. No conoció de antemano el hecho, pero era amigo personal de varios de los participantes. Durante muchos días recibimos trato duro, incomunicación total y golpes. Sin embargo, como dijo Carlos, nos faltaba fogueo y aquella experiencia de represión la vivíamos como una prueba. Estuve incomunicado y no fue sino hasta la noche del 22 de septiembre, después que conocí hasta el último secreto del miedo y de la sed, que me llevaron amarrado, ya sin temor, ante el capitán Nicolás Valle Salinas. Allí estaban la madre, el hermano, la hermana de Rigoberto López Pérez y Armando Zelaya. Juntos, amarrados de pies y manos, nos trasladaron a las cárceles del Hormiguero en Managua y nos encerraron en la misma celda. De noche y a veces en el día, el escándalo de las llaves anunciaba el interrogatorio. Varias veces sacaron al hermano de Rigoberto, quien regresaba en la madrugada tembloroso y delirante. Desde detrás de los barrotes mirábamos en el corredor adyacente
cómo llevaban a empeñones a numerosos ciudadanos, algunos de los cuales eran tratados con extrema violencia. Un conocido torturador, Gonzalo Lacayo, era cruel hasta decir deja. Vimos cómo golpeaba con odio profesional a un hombre respetado por sus escritos, muy a lo Montalvo, que se publicaban en el diario Flecha. Don Ulises Terán, que ya era un anciano, respondió con dignidad. Lacayo le arrebató los anteojos y los hizo añicos con alegría. Años después, Carlos Fonseca se casaría con María Aidé, hija de don Ulises. El sargento Gonzalo Lacayo sería ajusticiado por un comando sandinista que encabezó Oscar Turcio, en el que participaron Edmundo Pérez, Dulce, Chinito, jugador de béisbol, Daniel Ortega, Hugo Medina y Gustavo Adolfo Vargas. Una mañana vi a Carlos. Tuve que permanecer un rato cerca de mi celda mientras abrían la suya y me dijo, encendiendo un mensaje en sus ojos azules: lo único que dije es que vos y yo somos comunistas. Me di por enterado. Después nos trasladaron a la cárcel de la aviación, donde ocupamos una celda hacinada en las que entraban y salían hombres de todas las edades. Asombrados aquellos que no habían tenido ninguna actividad política, unos con miedo, otros enfurecidos. Se rezaba, se contaban chiles crueles y obscenos se especulaba. Yo, guardando en secreto las confidencias de Edwin Castro, un día de tanto apareció en Novedades, el diario del gobierno, la noticia de que se había decidido mi libertad. Pero en lugar de salir libre, me llevaron ante Anastasio Somoza de Baile. A horcajadas en una silla, fumando hasta la consumación de los filtros, con lentes oscuros que no disimulaban las ojeras siniestras, aquel hombre alto, joven, arrogante, estaba persuadido de que me aplastaría con su sola presencia. Tengo en el recuerdo los ojos fríos, el aire de autosuficiencia de Anastasio Somoza de Baile, futuro dictador, ajusticiable. Me preguntó, ¿qué te dijo Edwin Castro? Guardé silencio. Edwin apareció escoltado, envuelto en una toalla. Eran visibles los golpes y las heridas. Me mostró los dedos machacados. Yo dije, es verdad, algo me dijo Edwin Castro. Somoza giró con brusquedad la cabeza y exclamó en voz baja, casi con tristeza, y todavía lo dice, malcriado: no me torturaron. A gran parte de los que se consideraron implicados en el ajusticiamiento de Somoza los torturaron, los metieron en jaulas gemelas, en uno de cuyos compartimentos había leones y una pantera. Yo sentí tanta vergüenza por haber confesado mi conocimiento de los hechos que durante el juicio, el Consejo de Guerra que nos condenó a varios años de prisión, tuve la debilidad adicional de relatarles a mis compañeros de infortunio atroces torturas que nunca recibí y que acentuaban en círculo vicioso la vergüenza. El ajusticiamiento de Somoza no tuvo resultados inmediatos. Luis, el hijo mayor, fue nombrado presidente de la República y Anastasio, el hijo menor, jefe director de la Guardia Nacional. Se había decapitado a la hidra, de la que florecieron dos jóvenes cabezas muy seguras de su poder. Entre cañonazos, misas escandalosas y lágrimas de cocodrilo, Somoza García fue enterrado con honores de príncipe de la iglesia. Esto no es una frase de Tomás, esto fue así. El Papa declaró príncipe de la iglesia a Somoza García. El sacrificio de Rigoberto López Pérez inició un renacimiento político. Aquel hombre, escribió Carlos Fonseca, se convirtió en el gran precursor, cercado por las tinieblas. ¿Qué destellos guían los pasos de Rigoberto? El hijo de Sandino, como le llamaron los nicaragüenses, resucita una vez más el nombre de nuestro héroe inmortal. Y agrega Carlos, solo 2 años después de 1956,
empuñan de nuevo el fusil guerrillero supervivientes veteranos del ejército de Sandino, encabezados por el anciano Ramón Raudales, patriarca de blanca barba, que cae abatido en sus queridas montañas segovianas. Y 5 años más tarde, es decir, en 1961, de la acción del 21 de septiembre, se integra la fuerza revolucionaria que procede a denominarse Frente Sandinista de Liberación Nacional, que conquista con las armas la vanguardia del combate popular. Este hecho insólito en la historia de la humanidad lo realiza un hombre, armado solo de un revólver barato, y de su valor se decide a iniciar, como lo decía el propio Rigoberto López Pérez y como lo enfatiza después Carlos Fonseca, el principio del fin de la dictadura. Rigoberto no era un hombre de proyectos abstractos. Incluso desde el punto de vista moral, era hombre concreto, un hombre que hubiera gustado a Prometeo y a Albert Camus. Dice Carlos Fonseca que era inclaudicable militante de la ética de los explotados. Por eso mismo, el fundador del FSLN afirma, con orgullo revolucionario y proletario, decimos que Rigoberto es un inconfundible representante de los explotados. Oigan qué linda esta frase de Carlos. Rigoberto era inclaudicable militante de la ética de los explotados. Recuerden esa frase, la ética de los explotados. A partir de 1956, dice Tomás, las esperanzas revolotean y sus mariposas reconocen el terreno. Después vino la de la ley de la autonomía universitaria. Carlos Fonseca fue el orador en nombre de la comunidad estudiantil. Y dice Tomás, a ver si nos da tiempo de terminar. En aquel momento ya han sido juzgados y sentenciados a largos años de cárcel los principales protagonistas de la acción del 21 de septiembre de 1956. Edwin Castro, Cornelio Silva, Osberto Narváez y Juan Calderón. Estos prisioneros y otros muchos más fueron víctimas de torturas en el propio jardín de la casa presidencial. El jardín estaba rodeado de alta cerca y muy bien cuidado, con césped brillante y piscina de fondo celeste, donde el gorjeo de los pájaros solo era interrumpido por los rugidos de las fieras, la pantera y los leones. Había 2 leones africanos, regalo del dictador guatemalteco Castillo Armas, el que derrocó con apoyo de los yanquis al gobierno constitucional de Jacobo Arbenz, y una pantera negra. Clemente Guido dice que el tufo que despedía, la caca y el orín de la pantera negra era insoportable, y ahí los ponía, y ellos estaban en la jaula al lado de esa pantera. Dice que era torturante aquello. Así describió Pedro Joaquín Chamorro, después que le tocara en contra de su voluntad ser parte de la nueva familia, de la familia Somoza, aquel paraíso de la crueldad. Dice Pedro Joaquín Chamorro en La estirpe sangrienta: andaba el león y andaba también el hombre, hombre y bestia en celdas contiguas, en la misma jaula, dividida únicamente por delgados barrotes, hermanados ambos, la inteligencia y el instinto en un cuadro indescriptible tras el mismo cerrojo. Los leones y demás animales comían carne fresca y abundante, los prisioneros arroz y frijoles. Los prisioneros eran sacados 2 veces al inodoro vecino y tenían a su disposición una paja de agua que había en el jardín. Los leones hacían sus necesidades fisiológicas en las jaulas y eran bañados todos los días. Frente a las fieras y a los hombres enjaulados paseaban durante la mañana y la tarde Luis, Anastasio y el resto de la familia Somoza, esos modernos Borgia. Las sesiones de tortura comenzaban al atardecer y consistían en inhumanas golpizas, en el no menos torturante pozo donde amarrados de pies y manos se metían a los prisioneros en una pileta llena de agua, y cuando estaban a punto de ahogarse se les extraía, volviendo a sumergirlos sin que hubieran recuperado el ritmo respiratorio, o en las picanas eléctricas, o en los encierros en ínfimos cubículos bajo las escaleras. Fue en esos difíciles días cuando Edwin Castro diseñó una sostenida curva de miel y por ella se marchó la angustia. Carlos apareció el carácter profético de la poesía de aquel hermano
con quien compartía en la cárcel interminables horas de pesadillas y confidencias. Edwin escribía poemas que Ruth, su esposa hondureña, sacaba de la cárcel ocultos en la ropa. Se hizo célebre el titulado Mañana, hijo mío, todo será distinto. El hijo, que se llama como su padre, es militante del Frente Sandinista. Edwin Castro Rodríguez me dedicó el 10 de enero de 1959 un poema que tituló Fraternidad. Leo el poema. Tu mano se sembró entre mi mano y florecieron juntas, y maduraron juntas en el fruto fraterno del afecto. Fue una sola cosecha, larga y continua, como riel en distancia insospechada, que se prendió sobre los campos de nuestras dos angustias. Tu mano se sembró en mi mano, y aún florecen justas. Poema de Edwin Castro Rodríguez, dedicado a Tomás Borges. No se olviden lo que sufrió el pueblo de Nicaragua. Nunca lo olviden, y nunca olviden quién hizo sufrir al pueblo de Nicaragua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.